Hola, hoy voy a hacer este cestito para colgar con asa y le he puesto unas fresitas por aquí por los laterales. Espero que te guste y que te lo puedas hacer. Vamos a empezar. Empezamos con un anillo, cogemos y sacamos. Dentro de este anillo hacemos 6 puntos bajos. Y 6. Cerramos el anillo y ahora vamos a tejer en espiral. Cerramos aquí en el primero y seguimos en este mismo donde he cerrado la vuelta. Aquí voy a hacer un punto bajo así y ahí voy a marcar con un marcador, lo dejo ahí. En los siguientes, hasta que encuentre el marcador, voy a hacer 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. He llegado al marcador, lo quito, ahora lo pondré. Entonces ahora vamos a hacer los aumentos, uno sí y uno no. En un punto hacemos un aumento, en este por ejemplo. Ya pongo el marcador aquí para saber que ese es el primero. En el siguiente no hacemos aumento. Uno con aumento y el siguiente sin aumento. He llegado al marcador otra vez, quiere decir que he terminado la segunda vuelta. Entonces, hasta que vuelva a encontrar el marcador, hacemos 2 puntos sin aumento y un punto con aumento. Entonces, aquí hago 2 puntos sin aumento. 2. Pongo el marcador para saber que aquí terminaba la vuelta. Y en el siguiente hago aumento. He terminado la vuelta número 3 y para la vuelta número 4 hacemos 3 sin aumento y un aumento. Entonces pongo el marcador, que es el primero, y en este empezamos a hacer el aumento. Ahora 3 sin aumento y un aumento. Y para la vuelta número 5 voy a hacer 5 sin aumento y un aumento. Voy a quitar el marcador. Entonces voy a hacer 5 y 5 y aquí un aumento, y así hacemos esta vuelta. 5 sin aumento y un aumento. Para la vuelta número 6 hacemos un aumento cada 7 puntos. Hacemos 7 puntos y un aumento. Y para la número 7 haremos aumentos cada 9 puntos. En esta era cada 7, en la otra cada 9. Hago 9 puntos y un aumento en esta vuelta. Y bueno, ya he hecho todos los aumentos en estas 7 vueltas. Ahora ya no voy a hacer ningún aumento, ¿ves? Ya va así un poquito redondito. A partir de ahora voy a seguir tejiendo así en espiral como estoy haciendo. 4 vueltas de subida sin aumento y ya empiezo con el hilo rojo.
Bueno, ahora ya voy a unir el hilo rojo, lo cojo aquí antes de terminar el punto, lo saco, y el verde lo voy a dejar aquí para después. Entonces ahora con el rojo hago 3 cadenetas, tres cadenetas, 1, 2, 3, y en el cuarto hago un abanico de 5 puntos altos. Aquí. 2, 3, 4, y 5. 3 cadenetas y otro abanico de 5 puntos altos. Saltamos 3 y en el cuarto hacemos el abanico, y así vamos a hacer toda la vuelta. He terminado ya los abanicos, entonces ahora voy a coger ya el hilo verde y el rojo lo dejo ahí para después. Entonces ahora en estos 3 puntos que dejamos aquí debajo de las cadenetas vamos a hacer puntos medios tapando las cadenetas, así, cogiendo las cadenetas vamos a hacer 3 puntos medios aquí. Y aquí en el abanico pues vamos a coger entre cada punto alto una hebra de verde, así, estiramos así un poquito, una en cada uno. Y después del último otra, así, y lo sacamos todos juntos, aseguramos con una cadeneta y ya queda así. Ahora seguimos con puntos medios en estos 3 que habíamos dejado aquí en la parte de abajo. Pues esto es lo que vamos a hacer todo el tiempo, puntos medios en los 3 que dejamos aquí abajo, y unas hebras aquí entre cada punto alto, así estirándola un poquito, una en cada uno y otra después del último. Y eso, el hilo este rojo, ahora lo escondemos, y una cadeneta para fijarlo, así. Ahora empiezo otra vez con el hilo rojo, el verde lo dejo ahí, hago 3 cadenetas, 2 y 3, y en el del centro de estos 3 que había hecho aquí verdes, ahí hago otro abanico de 5 puntos altos. Cinco puntos altos, otras 3 cadenetas, y en el siguiente del centro otro abanico de 5 puntos altos. Volvemos a hacer otra vuelta de abanicos separados por 3 cadenetas.
Bueno, ya he terminado con el hilo rojo. Ahora cojo el verde, el rojo ya lo voy a cortar porque no lo voy a utilizar más. Entonces ahora vamos a hacer puntos medios, 3 aquí entre abanico y abanico, aunque puede haber 4 puntos porque está la cadeneta de fijación del verde, pero hacemos 3, uno en este, medios, así, otro aquí en el del centro y otro punto más medio en este que está aquí. Y ahora vamos a hacer otra vez las hebras por todo el rojo, así, sacando una hebrita entre cada punto alto de los rojos y otro al final, y ya los sacamos todos juntos y hacemos una cadeneta para sujetar, y así vamos a continuar toda la vuelta. Bueno, ya he terminado las fresitas. Ahora voy a hacer puntos bajos con el hilo verde. He puesto estos 3 marcadores. En este primero voy a hacer un aumento de 3 puntos y desde este hasta el siguiente voy a hacer reducciones cada 5 puntos. O sea, hago 4 puntos y una reducción, 4 puntos y una reducción. Así todo el tiempo. Bueno, este primero es aquí, en este. En este del marcador voy a hacer 3 puntos. Dos y 3 en el mismo, y pongo el marcador otra vez en el del centro para la próxima vuelta. Desde este marcador hasta el siguiente dejo 12 puntos, que no hay aumento ni disminución. En este segundo marcador voy a hacer una disminución. Lo voy a quitar. Cojo el siguiente y los saco los dos juntos. Y ahora voy a poner el marcador otra vez aquí, en el mismo sitio. Y ahora hago 4 puntos. 3, 4 y otra disminución. 1, 2 y los saco los dos juntos. Y así hasta el siguiente marcador. 4 puntos y una disminución. He terminado la vuelta y en este punto, en el del centro de los 3 que había hecho juntos, ahí voy a hacer 20 cadenetas. Y en el mismo punto la uno con un punto bajo. Ahora voy a dar toda la vuelta con punto deslizado, así, cogiéndolo por debajo, cogiendo con el hilo por debajo, deslizando, así toda la vuelta, todo alrededor, hasta llegar otra vez aquí. He llegado al final de la vuelta y ahora aquí en estas cadenetas voy a hacer puntos bajos todo alrededor, así para cubriendo la cadeneta.
Ya he terminado de rellenar las cadenetas del asa y ahora dejo un trozo de hilo largo y lo enrollo aquí en el principio del asa y al final lo rematamos y escondemos el hilo. Bueno, pues así ha quedado el cestito. Espero que te haya gustado. Gracias por verlo y hasta el próximo.